Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir. Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 187 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del segundo libro de los Reyes, capítulo 21, del segundo libro de las Crónicas, capítulo 32 y el Salmo 145. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. Vamos también a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 21, reinado de Manasés, en Judá. Manasés comenzó a reinar a los 12 años, y reinó en Jerusalén 55. Su madre se llamaba Hetzibal. Ofendió con su conducta al Señor, imitando el perverso comportamiento de los pueblos del Señor que había expulsado ante los israelitas. Edificó los santuarios de los altosanos derribados por su padre Ezequías. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de la diosa Acera, como había hecho Ahab, rey de Israel. Se posternó ante todos los astros del cielo y le rindió culto. Levantó altares en el templo del Señor, el cual el Señor había dicho: invocarán mi nombre en Jerusalén. Levantó altares a todos los astros del cielo, a los dos atrios del templo del Señor. Inmoló en el fuego en su hijo. Practicó la magia y la hechicería. Instituyó espiritistas y adivinos. Ofendió tanto al Señor cometiendo toda clase de maldades que provocó su indignación. Incluso fabricó una imagen de la diosa Acera y la puso en el templo del Señor, el templo del que había dicho el Señor a David, a su hijo Salomón: he elegido este templo y a Jerusalén entre todas las tribus de Israel como lugar donde se invocará mi nombre para siempre, y haré que Israel deje de andar errante fuera de la tierra que di a sus antepasados, si ponen en práctica lo que yo les he ordenado, según toda la ley que les ordenó mi siervo Moisés. Por ello no obedecieron. Manasés le extravió hasta el punto de comportarse peor que los pueblos que el Señor había expulsado entre los israelitas. Entonces el Señor habló así por medio de sus siervos los profetas: Manasés, rey de Judá, se había portado perversamente, de manera aún más detestable que los amorreos que los antecedieron, y en sus ídolos ha inducido a Judá a pecar. Pues así dice el Señor Dios de Israel: atraeré sobre Jerusalén y sobre Judá una desgracia tal, que cuanto lo oigan, les zumbarán los oídos. Mediré a Jerusalén con la misma medida que la Samaria, con la misma plomada que a la familia de Ahab, y fregaré a Jerusalén como se friega un plato, zarandeándolo de un lado a otro. Rechazaré el resto de mi heredad y lo entregaré a sus enemigos como presa y botín, porque me han ofendido con su conducta y han provocado mi enojo desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy. Además, Manasés derramó ríos de sangre inocente hasta inundar Jerusalén de punta a punta. Todo esto sin contar el pecado que hizo cometer a Judá, ofendiendo con su conducta al Señor. El resto de la historia de Manasés, todo lo que hizo, los pecados y cometió, está escrito en los anales de los reyes de Judá. Manasés murió y fue sepultado en el jardín de su palacio, en el jardín de Uza. Le dio su hijo Amón. Reinado de Amón en Judá. Amón comenzó a reinar 22 años y reinó 2 años en Jerusalén. Su madre, Mesulemet, era hija de Jarús, natural de Yotbal. Ofendió con su conducta al Señor con su padre Manasés, imitó el comportamiento de su padre, dio culto y adoró a los mismos ídolos que él, abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no siguió el camino del Señor. Los servidores de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero el pueblo mató a todos los autores de la conspiración contra el rey de Amón y proclamó como rey en lugar suyo a su hijo Josías. El resto de la historia de Amón, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Judá. Fue sepultado en su sepulcro y en el jardín de Uza, y le sucedió hijo de Josías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado el reinado de Manasés y Amón. Han perdido todo el camino. Se han perdido en el deseo de buscar otros dioses. ¿Cuántas veces buscamos otras cosas que no son Dios? Tanto así que perdemos su gracia. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Reyes, pasemos ahora al segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Sennacherib invade Judá. Después que Ezequías dio signos de fidelidad, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá.
y sitió las ciudades fortificadas tratando de conquistarlas. Viendo Ezequías que Sennacherib avanzaba con la intención de atacar a Jerusalén, decidió, previo consejo de sus jefes y oficiales, tapar las fuentes de los extramuros de la ciudad. Acudió una gran multitud y le taparon las fuentes y el canal subterráneo, diciendo: ¿por qué han encontrado los asirios agua en abundancia cuando lleguen? Ezequías, lleno de ánimo, reconstruyó las partes destruidas de la muralla, levantando torres sobre ellas y un segundo muro exterior. Restauró las tramplentes de las ciudades de David y fabricó gran cantidad de flechas y escudos. Puso jefes militares al frente del pueblo, convocó todo en la explanada de la puerta de la ciudad y los alentó con esas palabras: sean fuertes y valerosos, no teman, no desfallezcan ante el rey de Asiria y su ejército, porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está con él. Él solo cuenta con fuerzas humanas, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios para ayudarnos y combatir a favor nuestro. El pueblo cobró confianza con las palabras de Ezequías, rey de Judá. Sennacherib, rey de Asiria, que estaba entonces en Laquis, con todo su ejército invadió una embajada de Ezequías y a todo el pueblo de Judá reunido en Jerusalén con ese mensaje. Así dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿en qué confías para sentirte seguro encerrado en Jerusalén? ¿No ven que Ezequías los engaña condenándolos a morir de hambre y sed, mientras dice: el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria? ¿No ha sido él quien ha destruido los santuarios altosanos y sus altares y ha dado órdenes a Judá y a Jerusalén? ¿Solo antes del altares adoraban y quemaron incienso? ¿Es que ignoran cómo hemos tratado a mis predecesores y yo a todos los pueblos de la tierra? ¿Han podido los dioses de las naciones librarlas de mi poder? De todos sus dioses, ¿ha habido siquiera uno que haya podido hacerlo? ¿Va a ser su Dios una excepción? No se dejen pues engañar por Ezequías, ni las seducciones sus palabras. No le crean, porque si ningún Dios de la nación o rey fue capaz de librar a su pueblo de nuestro poder, tampoco su Dios lo será. Mientras los enviados de Sennacherib estaban hablando contra el Señor Dios y contra Ezequías su servidor, Sennacherib escribió una carta insolente contra el Señor Dios de Israel, en el que decía: de la misma manera que los dioses de otras naciones han podido librarla de mi poder, tampoco podrán hacerlo ustedes el Dios de Ezequías. Se dirigía en hebreo y en alta voz al pueblo de los Jerusalén que estaba en la muralla, y con el fin de infundirles temor, asustándolos y conquistar así la ciudad. Hablaba de Dios de Jerusalén como si fuera uno más entre los dioses del pueblo de la tierra, obra de manos humanas. En esta situación el rey Ezequías y el profeta Esías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. El Señor envió un ángel que le aniquiló el poderoso ejército sirio. Sennacherib, humillado y confuso, regresó a su país, donde algunos de sus hijos lo asesinaron a espada mientras oraba en el templo de su Dios. El Señor libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria, y todos los enemigos dándole paz en todas sus fronteras. Muchos llevaron ofrendas al Señor en Jerusalén y regalos a Ezequías, rey de Judá, quien a partir de entonces se hizo famoso entre las naciones. Enfermedad y curación de Ezequías. En aquellos días el rey Ezequías cayó gravemente enfermo. Rogó al Señor y escuchó su oración y lo sanó milagrosamente. Pero Ezequías, lejos de comprender el beneficio recibido, se llenó de orgullo y la ira del Señor se encendió contra él, contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, después se arrepintió de su orgullo, y lo mismo hicieron los habitantes de Jerusalén, y por eso la ira del Señor no se descargó sobre ellos en vida de Ezequías. Otras actividades de Ezequías. Ezequías fue muy rico y glorioso. Atesoró gran cantidad de plata, oro y piedras preciosas, aromas y escudos y toda clase de objetos valiosos. Tuvo grandes almacenes de vino, trigo, aceite, pesebreras por toda clase de ganado y establos para sus rebaños. Construyó ciudades y tenía ganado vacuno y ovino en gran cantidad, pues el Señor le había dado riqueza inmensa. Él fue quien tapó la ciudad superior de las aguas de Gihón y por un canal subterráneo los condujo a la parte oeste de la ciudad de David. Ezequías triunfó en todo lo que emprendía. Sin embargo, en su entrevista con los embajadores de Babilonia, enviados para informar el milagro caído en el país, fue abandonado por Dios para probarle y conocer a fondo su corazón. Fin del reinado de Ezequías. El rey de la historia de Ezequías y todo lo bien que hizo está escrito en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías murió y fue sepultado en el camino que sube hacia las tumbas de los descendientes de David y Judá y Jerusalén, honrando su muerte.
lo cedió su hijo Manasés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado otra parte del libro de las Crónicas donde narra acerca de lo que Ezequías hace acerca de la invasión de Sennacherib. Y es como la confianza de Ezequías se ve ahí, fuerte y valerosa. Y sobre todo, esa importancia de tener esa confianza con el Señor. ¿Cuántas veces necesitamos tener esa confianza con el Señor? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de las Crónicas, pasemos ahora al Salmo 145. A todas sus obras alcanzará su ternura. Himno de David. Te glorificaré, Rey y Dios mío, bendeciré tu nombre por siempre. Todos los días te bendeciré, alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, es inmensa su grandeza. Cada nación celebra tus acciones y anuncia tus hazañas a los siguientes. Ellos hablan del esplendor de tu gloria y yo repetiré tus maravillas. Ellos cuentan tus hazañas maravillosas y yo narraré tus grandezas. Celebre el recuerdo de tu inmensa bondad y canten tus victorias. El Señor es clemente y compasivo, paciente y rico en amor. El Señor es bondadoso con todos. A todas sus obras se extiende su ternura. Que tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reinado y hablen tus hazañas, donde conocen a los hombres tus hazañas, la gloria y el esplendor de tu reinado. Tu reinado es eterno, tu gobierno permanece para siempre. El Señor es fiel a todas sus palabras, leal en todas sus acciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levantan a los que desfallecen. Los ojos de todos se fijan en ti y esperan que tú les des la comida a su tiempo. Abres tu mano y sacia todos los favores a todo ser viviente. El Señor es fiel en todo lo que hace, leal en todas sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente. El Señor cumple los deseos de quien lo respeta, escucha su súplica y lo libra. El Señor protege a todos los que lo aman, pero extermina a todos los malvados. Que mi boca alaben al Señor, que todo viviente bendiga su santo nombre ahora y por siempre. Oración final. Señor, quiero estar dispuesto a glorificarte. Quiero estar dispuesto a ver tu gloria. Quiero sentir tu gobierno en mi vida, para permanecer fiel y que tu palabra se cumpla en mí. Haz que el Espíritu Santo llene mi corazón y que pueda seguir los pasos de mi Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más lecto la palabra de Dios, esperando que podamos ir perseverando y sobre todo viendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.